El vicario que hablaba al revés. Un libro de Roald Dahl. Ilustraciones de Quentin Blake. Érase una vez en Inglaterra un vicario encantador y temeroso de Dios, llamado Reverendo Osire. Cuando éste, de joven, llegó al pequeño pueblo de Nibleswick para hacerse cargo de la parroquia, cundió durante un tiempo la confusión e incluso el más total desconcierto entre sus devotos parroquianos. Esto fue lo que ocurrió. De niño, Robert Osire había padecido una enfermedad muy seria, la dislexia. Sin embargo, gracias al Instituto para la Dislexia de Londres y a sus excelentes profesores, Robert hizo grandes progresos y prácticamente dejó de trabucarse con las palabras. Cuando cumplió 18 años, su escritura y su lectura eran ya casi normales. Esto le permitió cumplir su deseo de estudiar para sacerdote. Durante sus años de estudio, todo transcurrió bien, y a los 27 años, Robert Osire se había convertido ya en el Reverendo Osire. Entonces le confiaron su primer trabajo importante. Sería vicario del pueblo de Nibleswick. Mientras conducía su viejo Morris Mill de camino a Nibleswick, el reverendo Osire de repente cayó en la cuenta de que, por primera vez en su vida, iba a estar totalmente solo. Esto le puso muy nervioso. Se preguntaba si estaría capacitado para llevar una parroquia. El anterior vicario del pueblo había muerto mientras desempeñaba sus tareas, así que allí no habría nadie para orientarle. Cuando finalmente llegó a la vicaría, la única persona que estaba allí para recibirlo era la señora de la limpieza. Se trataba de una cuarentona bastante seca, que le mostró dónde estaban las cosas en la casa y luego se marchó. «Dios mío, ¿seré capaz de hacer bien este trabajo?», se preguntaba el pobre Robert Osire esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño. Bodas, funerales, bautizos, catequesis, el organista, el sacristán, la junta parroquial, el coro, los monaguillos y sobre todo los temidos sermones. La cabeza empezó a darle vueltas, solo de pensar en ello, y comenzó a sudar. Y en algún momento de esa noche horrible, algo hizo clic en su cerebro. Entonces, los restos adormecidos que aún le quedaban de la antigua dislexia se pusieron en funcionamiento otra vez. A la mañana siguiente, cuando se levantó, el reverendo Osire padecía, aunque él todavía no lo sabía, una enfermedad muy peculiar. No era dislexia, pero estaba relacionada de alguna manera con sus antiguos problemas disléxicos. Se manifestaba de la siguiente manera. Mientras hablaba con alguien, la mente del vicario escogía de pronto y de manera inconsciente la palabra más importante de la frase y la decía al revés sin enterarse. Con esto quiero decir que, de forma automática, invertía una o más palabras como si las leyera de derecha a izquierda y las pronunciaba de esa manera sin ni siquiera darse cuenta de que lo hacía. Así, por ejemplo, atar se transformaba en rata, subo en obús, notar en ratón, sala en alas, etc. Vuelvo a insistir en que Osire no era consciente de lo que hacía, así que no podía pensar en corregirse. Al día siguiente, nada más levantarse, el reverendo Osire se encontró con una nota que le había dejado el sacristán sobre su mesa de despacho. En ella le sugería educadamente que empezara su nuevo trabajo visitando a la feligresa más rica y más devota de la parroquia de Nibleswick. Esta señora, explicaba la nota, era una solterona llamada Arabella Atisoc, y acababa de pagar los 100 cojines nuevos comprados para la iglesia. Los cojines estaban rellenos de goma espuma, y arrodillarse en ellos resultaba muy agradable. El sacristán insinuaba que si el vicario lograba caerle simpático, probablemente la buena señora estaría dispuesta
a contribuir con una donación aún mayor en un futuro próximo. De acuerdo, se dijo el reverendo Sire. Voy a visitar a la señorita Atisoc ahora mismo. Para tener un aspecto más amistoso e informal, decidió quitarse el alzacuello y vestirse de paisano. Se dirigió entonces a pie hacia la gran casa de la señorita Atisoc. Enseguida dio con ella. Se llamaba El Puerto. Llamó al timbre. La señorita Atisoc en persona le abrió la puerta. Era una mujer alta y delgada, derecha como una vela, y con una boca tan fina como el filo de un cuchillo. «Mi querida señorita Cosita», exclamó el reverendo Sire, «mucho gusto en saludarla. Yo soy su nuevo Ocorrap. Me llamo Erizo, Robert Erizo». Apareció entonces entre los pies de la señorita Atisoc un perrito negro y blanco que se puso a gruñir. El reverendo Sire se agachó, sonrió al perrito y exclamó: «¡Qué lámina más mono! ¿De qué azar es?» «¿Está usted loco?», gritó la señorita Atisoc. «Dígame quién es y qué quiere». «Soy Erizo, señorita Atisoc», respondió el vicario tendiéndole la mano. «El nuevo Etodrecas, el nuevo Oirasip de Nibbleswick, por Roma de Dios». La señorita Atisoc le cerró la puerta en las narices. Las cosas fueron de mal en peor. Pronto, todo el pueblo estaba convencido de que al nuevo vicario le faltaba un tornillo. Reconocían que era simpático e inofensivo, pero pensaban que estaba absolutamente majareta. En una ocasión, el reverendo Sire entró en la sala del ayuntamiento, donde las señoras se reunían una vez por semana para tejer jerseys a los niños pobres. «Oh, pero qué habilidad tenéis para hacer punto», exclamó. «Cómo me gusta este jersey de Ocnut de zorra. Y la anal es de un color precioso». El domingo siguiente, las cosas se complicaron aún más. Ese día se reunió con un pequeño grupo de niños a los que estaba preparando para la primera comunión. «No estoy muy seguro de una cosa», dijo Manuel Purgante. «Cuando te pasan el cáliz, ¿hay que mojarse los labios solamente o dar un buen trago?» «Veamos, querido Manuel», le respondió Sire. «Vayamos por partes. En primer lugar, debes risa con cuidado y el cáliz acercártelo a los labios con roma. No se te ocurra dar un trago. Si todo el mundo diera un buen trago, el cáliz se vaciaría y no quedaría nada para los demás. Solo tienes que dar un otibros, muy pequeño. Beber vino de un cáliz para comulgar no es lo mismo que tomar sapos en tu casa para cenar. Ya me entiendes, ¿verdad?» La verdad es que no le entendían nada y la reunión se deshizo de una forma bastante precipitada. Pero el reverendo Sire era demasiado buena persona para que alguien se enfadara con él. No podían creerse que se estaba burlando intencionalmente de ellos. Sabían que había algo que no funcionaba, pero no acertaban a comprender el qué. Por fin llegó el día en que el vicario tenía que celebrar su primera misa dominical en la parroquia, una ocasión importante para el pueblo y aún más importante para él. La misa resultó de lo más entretenida, ya que el vicario salpicó su sermón con unas palabras muy extrañas. No eran tacos ni significaban nada, salvo en el caso de unas pocas como amar, que se convirtió en rama, u orar, que pasó a ser raro. Realmente hay muy pocas palabras que tienen sentido cuando se dicen del revés. Así que el nervioso vicario logró salir del paso bastante bien. De hecho, muchos de los asistentes pensaron que esa misa plagada de palabras sin sentido resultaba un cambio muy simpático comparado con la rutina de las mismas frases de siempre. Tenía cierta gracia oírle decir, por ejemplo, «Y perdónanos nuestras asnefo, como también nosotros perdonamos a los que nos negnefo», en vez de las palabras habituales. Así que, en conjunto, la misa transcurrió bien y la gente opinó que había sido muy divertida. Entonces estalló la bomba. Una vez acabada la misa y tras la bendición del Zoid o Ceredopodot,
el vicario se acercó y dijo lo siguiente: «Queridos todos, no debiera yo, recién llegado, establecer reglas nada más comenzar a ejercer mi cargo, pero hay una cosa que creo que debería deciros. El camino de la iglesia es muy estrecho y, como sabéis, apenas hay sitio para que pasen 2 coches. Así que me parece que me comprenderéis si os pido que aparquéis en el aparcamiento. Hará cada feligres delante de la iglesia. Si organiza un atasco, Agapis, por el aparcamiento estará contribuyendo a un buen fin, ya que lo que se recolecte va a una buena causa». Un silencio que parecía el fin del mundo siguió a las palabras del pobre vicario. Este salió de la iglesia sin que nadie cruzara con él una mirada de simpatía. Finalmente, fue el médico del pueblo quien se dio cuenta de lo que ocurría. «Lo que tiene usted es un virus muy raro llamado dislexia de inversión», le dijo un día. «Es un virus muy frecuente entre las tortugas, que incluso llegan a decir al revés su propio nombre y se llaman unas a otras agutroph. Afortunadamente», prosiguió el doctor, «tiene un remedio bastante sencillo». «Dígamelo, por favor», exclamó el vicario. «Se lo ruego, dígamelo». «Debe andar hacia atrás cuando hable. Entonces esas palabras que le salen del revés le saldrán del derecho, o sea, de izquierda a derecha. Es de puro sentido común». El remedio funcionó, milagrosamente, aunque le causó ciertos problemas, por supuesto. El principal era que el pobre hombre tenía que girar la cabeza todo lo que podía para ver hacia dónde iba, y eso le resultaba bastante doloroso. Pero logró superar esa dificultad sujetándose con una goma un pequeño espejo retrovisor a la frente. También los sermones resultaban bastante complicados, pero los feligreses pronto se acostumbraron a ver a su vicario andando hacia atrás alrededor del púlpito mientras predicaba. De hecho, daba un toque desenfadado a lo que era a veces un trámite un tanto aburrido. Con el tiempo, el reverendo Robert O'Sire andaba con tal soltura hacia atrás que dejó de caminar hacia adelante, y durante el resto de su vida fue un párroco un poco raro, pero adorable y muy querido y respetado por toda su parroquia. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Chao.